Saludos a quienes nos siguen. Estamos en la mesa de periferia, su servidor Ernesto Juárez, también Fer Acosta y Adán Díaz. Estamos en el 8 de marzo de 2022, un día pues que se celebra, bueno, se conmemora, mejor dicho, porque no tiene nada de celebración esto, se conmemora lo que se ha dado en llamar el Día de la Mujer, el 8M, conocido ya así a nivel, digamos, global. En un día de muchas reivindicaciones y cosas importantes que se pueden señalar sobre pues, la desigualdad, sobre el feminismo, sobre la lucha por lograr un espacio de convivencia sin violencia entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que vamos aquí a platicar un poco en una mesa de puros machines. Lo siento, es lo que hay. Vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo en ese sentido, pero vamos a hablar de los hechos violentos que ocurrieron pues el sábado pasado en el estado de la Corregidora de Querétaro, donde pues, hubo una crisis de infodemia, pero además hubo actos de violencia que analizar. Alguien que sigue el fútbol de esta mesa más que cualquiera de todos es Fer. Yo creo que nos puede dibujar un panorama muy general, pero bastante conciso, pues de lo que ocurrió el sábado, un poquito con la información que tienes, Fer. ¿Qué te parece si nos vas introduciendo al tema? Y ya acá nosotros empezamos a abonar un poquito más. Vale, sí, pues buena noche a todo el auditorio. Conmemoración del Día Internacional de la Mujer y pues aquí andamos. Les debemos, como bien dices, ese lado femenino que pensándolo bien, pues creo que pudimos invitar perfectamente a una feminista que conozco bien, que es mi hermana. Y pues la verdad, mea culpa y bueno, se las debemos, se las debemos. A ver, pues sí, este tema de violencia. Que espérame, Fer, cuando quieras, si puedes, graba su testimonio y lo subimos al canal, ¿eh? Ah, pues Si quieres sí, grabar más que un testimonio, una opinión sobre esta conmemoración. A ver claro, si se anima. Y va, aquí lo subimos. buenísimo, yo le digo y yo creo que sí. Perfecto. Pues bueno, pasando a la triste situación de la violencia, un partido en el Estadio Corregidora de Querétaro, me parece que por ahí de jornada 9 del fútbol mexicano. Soy un desencantado un poco del fútbol y más del fútbol mexicano. Ya luego algún día platicaremos las razones en un programa no tan político y con más tiempo. Pero bueno, la verdad es que pues me enteré más bien por las redes y por todo que de pronto había pasado esto tristísimo. Lo de las barras bravas, una de sí, de estas barras muy propias de Sudamérica y que también tienen sus ecos y sus símiles en Europa, por ejemplo, en Inglaterra con los hooligans y en Italia con los tifosi. Pues una idea de exportación de uno de los directivos del Club Pachuca, de traerlas a México para darle más color a la afición y pues mutamos de ser una afición menos estridente pero más familiar en los estadios a ser una afición pues más vandálica, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues no digo que todo sea malo, no voy a sumarme a estas ideas de no, todo el fútbol es malo, hay que cancelar todo, etc. ¿No? O sea, el fútbol es un deporte que tiene su espacio y que además puede ser un excelente integrador en la sociedad y bueno, se puede canalizar de otra manera la energía de nuestra gente. Pero bueno, a este nivel, lo que sí se ha demostrado es que lo que más les importa es el negocio, la poca competitividad a nivel internacional y hasta como espectáculo ya se queda muy corto, ¿no? O sea, ya no es ni siquiera atractivo y lo demuestran en los ratings. Entonces, bueno, pues ahora lo que quedan son remansos de todos estos como enfrentamientos extra cancha y pues hoy en día desgraciadamente lo que ocurrió es que por algo premeditado, porque fue algo premeditado, por quién no lo tenemos del todo claro, eh, pues atacaron vilmente a la porra del Atlas, que bueno, no sabemos, hay rivalidades previas, ¿no? Entre las barras del Atlas y Querétaro, como casi entre todas las barras.
pero pues los acabaron atacando de forma terrible, ¿no? O sea, realmente lamentable, pero sobre todo impresionante en cuanto al nivel de armas que portaron, de objetos punzocortantes, todo lo que no hubo de seguridad, ¿no? O sea, lo inverosímil de que hayan podido pasar con ese tipo de objetos al estadio, que haya habido invasiones a la cancha, cómo persiguieron a familias, cómo, bueno, todo lo que vimos, escenas de horror. Y bueno, pues luego esta duda de si hubo o no fallecidos, cuando parecía que de pronto que habían quedado cuerpos inertes, y además toda esta, el vanagloriarse de los integrantes de la barra de Querétaro minutos y segundos posteriores de toda la golpiza y la violencia, el vanagloriarse, ¿no? Porque pues es como ese tipo de retos juliganescos, ¿no? De vencimos a aquellos, nos tienen miedo, somos más fuertes. Pues la verdad tristísimo de un nivel, diría de orangutanes, pero no tienen la culpa de esos animales, de esos primates. Y entonces, pues bueno, lo que tenemos es una situación muy extraña, muy bizarra, con un gobierno estatal que lo tomó pues como por sorpresa aparentemente, con unos medios de comunicación que no supieron bien qué decir, no supieron, ni siquiera ahora y en el momento menos se tuvo claro qué fue infodemia, qué no, qué era cierto, qué no, qué es versión oficial falsa, qué es versión oficial cierta. Y bueno, pues en todo este caldo de cultivo del golpe blando y de toda la mediosfera que suele estar planeando el escenario para atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues fue un poco extraño. Creo que ya tanto a propios como a extraños no los agarró del todo bien sincronizados y trataron de capitalizar de forma tardía algunos el golpe a su favor para criticar al gobierno federal y otros mejor haciendo mutis, sabiendo que podía ser contraproducente tanto alarido, tanta estridencia por actos de violencia terribles, cuando tal vez la principal carga o responsabilidad iba a caer sobre el gobierno estatal, ¿no? Que es gobernado por la oposición, por un panista. Entonces, ese es el escenario, creo que ya es una buena introducción, la violencia terrible, no creo que tenga caso que hagamos más descripción de la violencia. Y pues ahora entender que todo ese crucigrama y todo ese cruce y entramado de intereses y de los pequeños y de las situaciones sociales reales a los golpeteos y a todo lo que puede ser capitalizado a posteriori y planeado previamente, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí, Adán, no sé si tú quieres ahí pues agregar algo desde el lado de tu cancha, cómo viste lo que pasó. No Sí, sé, yo tengo ahí un par de cosas que decir, pero primero te quiero sí, escuchar a ti, mi estimado Adán. claro, claro, como lo comentábamos, ¿no? Hay teorías, ¿no? De que, o se piensa que es tal vez una especie de golpe blando, no tan blando, como dicen por ahí, pero yo no tengo esa misma opinión. Estuve escuchando la radio y habitualmente o percibo cuando hay un golpe porque hay un lado sincronizado con todas las opiniones de la gente de la radio sobre todo, ¿no? Entonces, no alcanzaban a articular, precisamente como comenta Fer, un buen discurso. Había un intento de capitalizar, pero no sabían para dónde, porque al final pues sucedió en Querétaro. Por ahí sale el gobernador de Guadalajara, ¿no? A decir que no había muertos y la gente lo abucheó, ¿no? Porque solamente ¿Alguna no de le Jalisco? creyeron. Al gobernador perdón, gobernador de Jalisco. Gracias por la corrección. Y bueno, no hubo como no se articuló como un discurso como habitualmente se hace, ¿no? Que todo el mundo empieza a decir lo mismo. De repente sí vi algunas voces que decían que se cancelara el mundial, se cancelara esto, obviamente ya pegando, trasladando hacia otros, con otras intenciones, ¿no? Futbolistas ahí diciendo que era resultado de la violencia en México, etcétera. Entonces, sí, yo tengo la creencia de que no fue simplemente yo creo que tengo la creencia de que no fue un golpe o algo o sea, premeditado hacia la política, pero sí hubo dentro de la cultura de las barras, digo, tuve
oportunidad de conocer algunos integrantes de alguna porra, conocer, no amistad, nada, pero sí me di cuenta como de esa lógica en la que se movían, casi vikingos, ¿no? O sea, a ver quién golpea más, a ver quién lleva más víctimas, ¿no? A la cuenta. Entonces, al final yo creo que lo planearon, lo premeditaron, pero no midieron las consecuencias y yo creo que se les pasó la mano y hoy pues no saben cómo articular bien a bien qué es lo que sucedió y bueno, tampoco midieron las consecuencias porque en ese momento pues yo creo que lo que les llevó es la adrenalina, una vez que una muchedumbre inicia con este grado de violencia, se pierde todo, ¿no? Se pierde históricamente, ¿no? Ahí está Hidalgo en la Alhóndiga de Granaditas, ¿no? Como fue una barbarie, ¿no? Fue una masacre, así. Entonces ya cuando están en las masas así con esa euforia, es difícil frenar la violencia. Entonces yo creo, y tengo esa, yo creo que no fue algo o sea, directamente para atacar al gobierno federal o algo, es algo que se le salió de control. A las mismas barras se pusieron de acuerdo seguramente con algunos guardias y eso seguramente fue lo que sucedió, ¿no? Entonces. Pues sí, pues yo separaría en varios ámbitos, ¿no? En varios aspectos toda esta situación. El primero, en lo futbolístico, que yo básicamente no sé mayor cosa del tema, ¿no? Sí, no es la primera vez que se ve en este tipo de cuestiones, violencia en estadios. Ya me ha tocado atestiguar cuestiones así, donde actos completamente fuera de todo entendimiento se llevan ahí en las tribunas, pasan a la cancha y hay víctimas de esta violencia, que en lo general no llegan a cuestiones fatales, pero sí son bastante duras, bastante, vuelvo a decirlo, violentas. Sin embargo, en esta ocasión, al contrario de lo que tú dices, Adán, yo sí veo ya en el otro nivel, claramente que se puede inscribir lo que pasó en el Estadio Corregidora en esta, pues que ya se está haciendo una bonita costumbre, una tradición para el sexenio de López Obrador, que es el chingadazo del fin de semana, el golpe del fin de semana. Se lleva a cabo un encuentro en condiciones básicamente normales, dos equipos que tienen una rivalidad pues que no tiene nada de especial, en una fecha completamente indistinta para lo que representa la liga en este país, esa liga de fútbol, y de pronto empieza a perderse el control de la seguridad del estadio. Y hay por todas partes testimonios, evidencia gráfica, videográfica, de cómo la policía privada, por cierto, que estaba ahí pues tratando de llevar las cosas en orden en ese estadio, premeditadamente le da acceso a la porra local, pues de ir básicamente pues, a golpear, a aplastar digamos, a la porra visitante. No necesariamente de las propias barras, sino del público ahí en general, que tuvo que salir despavorido a acomodar el lugar y que se terminó metiendo en la cancha para evitar que le dieran unos golpes ahí terribles y los dejaran pues en las condiciones lamentables que vimos a mucha gente ahí pues sin conocimiento. Se dan estos hechos y empieza un rumor por ahí esparcido por un comentarista de TV Azteca, que se apellida Medrano. Este señor Medrano empieza a decir que hay 17 muertos, así, no sé dónde sacó esa información, pero habla de 17 muertos en el estadio. De forma dice, perdón que te interrumpa nada más la palabrita, usa la palabra extraoficial. Ajá, exactamente, utiliza ese término, ¿no? De manera extraoficial hay 17 muertos en el estadio de Corregidora de Querétaro en estos momentos y pues la violencia es terrible, ¿no? Bla, bla, bla. Esa versión empieza a diseminarse por las redes de manera escandalosa, o sea, de una manera incontrolada también, pero muy, muy, muy al estilo de lo que se viene manejando en redes los fines de semana, o sea, se hacen hashtags, se hacen varios hashtags
se hace tendencia, de repente empieza a tener repercusiones a nivel mundial la situación, y ya se empieza a hablar de la vergüenza nacional, de 17 muertos, que dónde están, etcétera, etcétera. Toda esta infodemia circula por un buen rato en las redes, hasta que más tarde, ya acercándonos a las 11 de la noche, se empieza a hacer caso a un tuit que había sacado por ahí antes de que todo esto se diseminara de manera muy rápida, un tuit que sacó Protección Civil del gobierno de Querétaro, donde señala que no hay muertos, que no se tiene registro de fallecidos en los trágicos hechos de ese día, de ese sábado, y pues empiezan a surgir versiones en contra de esa versión oficial. Dicen, no, pero ¿cómo es posible? Están ocultando las muertes, que respondan. Y en esta contradicción de versiones, en esta confusión que se generó en medios, pues prevalece una idea que se queda, yo creo que fija todo el fin de semana. ¿Cuál es esa idea? Pues de que estamos en un país inseguro. De que en este país eventos masivos ya no se pueden llevar a cabo porque el clima de inseguridad es tal que no se puede tener siquiera la seguridad de asistir a un evento de este tipo. Y empiezan por ahí a circular frases muy específicas sobre lo que ocurrió el sábado, y empiezan a apuntar pues a que estamos en una especie de estado fallido. Se utiliza inclusive una tendencia que se llama así, estado fallido. Empiezan a decir, ¿cómo es posible que cosas como esta ocurran? Esto dice mucho de en qué país estamos. Es una frase, palabras menos, que se estuvo utilizando mucho y que se replica en varias cuentas, así como en los típicos nados sincronizados. Esta idea precisamente de poner al gobierno como ineficaz. Volvemos a escuchar esto de que ahí están tus abrazos y no tus balazos. Hay ineptitud, renuncia, ya, o sea, lo que terminan siendo todas estas campañas, al final del día, cada que se orquestan de manera sincronizada por todos los medios concatenados en los intereses oligárquicos. Poco a poco se va poniendo en duda esa versión de los 17 muertos. Sale precisamente el gobernador de Querétaro al día siguiente, después de la crisis, a decir que no, que efectivamente no hay muertos, y a lanzar amenazas a los responsables de la violencia en aquel día. Poco a poco se va aclarando el panorama y al parecer efectivamente no hay fallecidos, a pesar de los testimonios que hay por ahí circulando y que tuvieron una circulación muy, pues muy repetida precisamente en las redes sociales. Hay que decir que en las redes sociales ocurrió todo eso. Mientras tanto, en los medios electrónicos masivos, pues no se atrevían a dar, más allá de la especulación de Medrano, no se atrevían digamos, a convalidar esa versión, y decían, no, pues oficialmente no hay muertos. Y eso fue el discurso que tuvo Televisa todo el fin de semana, y poco a poco se fueron apegando a ese discurso oficial las demás televisoras. ¿Qué resulta de todo esto ya el lunes? Pues que efectivamente no se sabe si hubo muertos. O sea, más bien la versión oficial es que no hubo muertos. No hay nada que demuestre que hubo fallecidos, porque estas imágenes, pues a pesar de que son muy dramáticas, tampoco nos pueden dar un peritaje de que hubo muertos en la escena de esos hechos violentos. Y en hospitales no se registran fallecidos por el acontecimiento, y sí se registran enfermos de gravedad que están ahí señalados muy claramente. De todos modos, permanece el vacío informativo, digamos, y todavía no se tiene certeza total en la opinión pública, o cuando menos en quienes hemos seguido el fenómeno, pues de que efectivamente no haya desembocado en muertes. Lo que sí es que 17 está muy difícil que sea el número en todo caso, si hubiera fallecidos. Yo sinceramente no lo creo, y sinceramente creo que si hubo fallecidos, pues no llegan a la decena de personas, pero esto es una especulación completamente con base en una observación muy, muy elemental, muy superficial, si quieren, del
o sea, enfatizo, oficialmente no hay fallecidos, oficialmente se sabe que no hubo los elementos de seguridad suficientes, que se faltó al protocolo, se violaron los protocolos y que irresponsablemente el gobierno y el club no pudieron garantizar la seguridad en el estadio como debían haberlo hecho. Entonces, esos son los hechos, pero sí llama la atención precisamente todo ese nada sincronizado y cómo el fenómeno se inscribe en este resto de fenómenos que estamos observando todos los fines de semana, en esto que ya señalaba muy puntualmente Fabricio Mejía Madrid, como el golpe precisamente de todos los viernes o todos los fines de semana. Ahí la dejo y ahorita añado otros elementos ya brevemente. Si quieres, adelante, Fer. Vale. Sí, yo creo que es que hay en este punto creo que ha habido una concatenación y juxtaposición de muchos temas, ¿no? Están las indignaciones, digamos, auténticas y espontáneas, sobre todo, pues de personas, porque claro, pues el fútbol, al final, bien o mal, y con todas sus pues, miserias que a nivel deportivo nos ha traído, es el deporte nacional, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención como muchos panoramas, muchos horizontes, ¿no? Por un lado, el de una vista mucho más como la que haces tú, Ernesto, más panorámica, ¿no? Al final la idea no es tanto la responsabilidad directa de este nuevo zafarrancho, sino la situación o la idea general de un escenario de ingobernabilidad y de una sensación de explosividad, de violencia latente y manifiesta, ¿no? Y que eso como que se vea, sea lo que se transmite en el mundo, ¿no? Y que la gente afuera no va a decir, es que ese era el gobierno estatal de Mauricio Curi y es del PAN, ¿no? La gente de afuera dirá, wow, es que este comunista, ¿cómo tiene a México, no? Claro. Entonces, creo que esa es una cuestión. Luego hay otra situación porque es muy curioso que ahora justamente la versión oficial veíamos a personajes, ¿no? Que suelen, en redes sociales, personajes que suelen querer de todo atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y personajes que suelen también de todo quererlo defender y no sabían qué era conveniente. Es decir, vámonos con la versión oficial de que no hay fallecidos o vámonos con la versión extraoficial inicial filtrada y que a tanta gente empezó a mover de que sí hay fallecidos. Luego vienen estos, por supuesto, ese nado sincronizado de algunos exfutbolistas, sobre todo, que hablaron y que mencionaron, como dicen ustedes, palabras más, palabras menos, que esto era un reflejo de la violencia en el país. Ese sí fue un nado sincronizado, pagado al más puro estilo del verde ecologista y de estas cosas, ¿no? De cuando mandaba a tuitear al director técnico Miguel Herrera. Y demás. Ajá, o sea, ese sí se vio así, ¿no? Que ya me parece que ya es carroña. Pero que creo que no se nota premeditado como otras veces que es más obvio y que aunque sea le sale bien por unos minutos, ¿no? Hasta que ya se llega luego a desmentirlos. Luego me parece que hay una situación real, o sea, también pasa otra cosa, ¿no? Entre las versiones oficiales, entre las fake news, entre el amarillismo, entre los bots, entre los hashtags inflados y toda la especulación, pues luego hay escenas, ¿no? Luego hay grabaciones, hay fotografías, van ocurriendo todas estas cosas al mismo tiempo. Y entonces en eso empieza la suspicacia de qué está pasando, la autoridad puede que oculte si hay fallecidos, llevan a alguien en camilla, está respirando o no, porque hay mil especulaciones que ahorita no, tal vez no vamos a hablar en ese sentido porque tampoco queremos hacer un peritaje o algo forense en ese aspecto, pero bueno, lo cierto es que yo estoy totalmente de acuerdo que ni a decena llegarían los fallecidos, pero más allá de eso bueno, por supuesto, lamentable lo que ocurrió porque sí es un nivel de violencia y de angustia que vivieron las personas, bueno, las personas violentadas no solo vivieron angustia, ni siquiera sabemos si van a acabar fallecidos algunos de los que están graves. Fue barbarie, o sea, literalmente eso fue una barbarie. La angustia para quien no salió lastimado físicamente, pero que cómo corrieron peligro, y un peligro real.
¿Y de dónde están los responsables y con qué lógica, ¿no? Entonces yo creo que sí es una situación en la que se encabalgan fenómenos tanto auténticos como premeditados. Y por eso, por ejemplo, yo veía comentarios de gente de los medios del fútbol, comentaristas, analistas, reporteros muy indignados, y eso también me llamó la atención. En un principio pidiendo, o sea, diciendo esto es gravísimo, no es lo primero que pasa, no es la primera vez que pasa, cada vez ha ido a mayor, o sea, sino una crítica y una autocrítica al deporte y a toda esta Femex Food, que es lo que les da de, pues, bien o mal su trabajo y su polémica y les da de comer. No me gusta usar ese término, pero bueno, lo tuve que usar o no me encontré otro. Y después poco a poco se fueron calmando esas reacciones iniciales que parecieran espontáneas de su propia opinión a unas un poco más mesuradas de decir, bueno, tiene que haber una sanción severa, tampoco se puede acabar con el fútbol en el país, tampoco se puede, y entonces ya ahí parecía que era como un, a ver, tampoco vamos a destruir el negocio, ¿no? Que es de todos, claro, entre comillas. Entonces, es curioso porque eso llevaba como a, o sea, aquí las preguntas serían generales, ¿no? ¿Este es un hecho aislado? Es decir, se puede decir, a ver, fue algo terrible, es una cuestión de barras, es una cuestión de los famosos desadaptados o inadaptados del fútbol, y no se debería volver a repetir, tiene que haber sanciones y esto tiene que quedar en la Femex Food y las autoridades correspondientes y listo. Esto no tiene por qué volver a pasar y nuestro fútbol no es peligroso a ese nivel como el de otros países. Ya, eso pasó, fue en un estadio, es dentro de un estadio. Y no hay indicios de que antes o después pudiera pasar algo así. O en realidad es una cuestión que estaba latente y que se sabía que podía pasar. Y sobre todo, y ahí entonces empiezan las extrapolaciones, esto solo podía pasar dentro del ámbito del fútbol o en realidad estamos viviendo escenarios de violencia reales en el país en todos los niveles o escenarios de violencia inducidos en el país por una violencia que sí hay, ¿no? Y que es histórica, que no es actual, y que algunos grupos están aprovechando y tratando de explotar y de potenciar para generar una situación de ingobernabilidad o que se empiece a percibir como insostenible en ciertas situaciones, ¿no? Ciertas aglomeraciones. Y luego, pues se empieza curiosamente a ligar un poco con y viene el 8 de marzo, ¿no? Entonces, hay ahí como esta situación que podríamos pensar de, sí, están ligando fenómenos, están empezando a tratar de generar un ambiente de mucha violencia y de mucha ingobernabilidad. Pero por otro lado, ¿a quién más perjudicaba esta situación de la violencia en el estadio de la Corregidora, ¿no? Y luego hay otras cosas que van a ir ocurriendo, como las sanciones que se están dando que pareciera que se quedan demasiado cortas, o como la Procuración de Justicia que de nuevo se queda corta. Por ahí había quien adelantaba hipótesis de decir, pues es que tal vez el crimen organizado ya tiene también sus brazos y su gente, ¿no? Toda esta paramilicia, pues tiene también sus fichitas como toda empresa, ¿no? Multinacional y multimodal y que se mete a todos los ámbitos de la vida, pues tiene sus fichas en el fútbol, tiene sus empleados, ¿no? Su outsourcing ahí bien metido. Y entonces en realidad estamos viendo pues que todos sus tentáculos se están explotando en alguna de todos los enchufes de los distintos campos laborales y de la vida que hay, ¿no? En el país. Y si eso es cierto, pues entonces lo que se tendría que hacer es una limpia mucho más fuerte, ¿no? ¿Qué hay con lo del negocio? ¿Qué tanto lo que los dueños van a acabar decidiendo de un castigo menor al club? Que si lo desafilian, los que de verdad no querían ya que ni hubiera mundial, no lo sé, o sea, no sé qué tanto eso esté contaminado o esté más bien, estemos viendo que en un núcleo que es este fenómeno, están llegando un buen de lógicas de gente de muy distintos ámbitos, ¿no? Politizados, despolitizados, izquierdas, derechas, moderados y con intereses directos, sin intereses directos, apasionados del fútbol, gente que detesta el fútbol porque nunca le ha gustado y lo que sea. No sé, creo que estamos viendo como un escenario bastante diverso, bastante curioso y bastante, para mi gusto, enredado. Yo hoy, haciendo alusión a un texto que hoy leí de Óscar de la Borbolla, yo me declaro al día de hoy que no puedo decir
No dudo que haya una premeditación y un uso de un golpeteo al gobierno, pero ante este fenómeno en especial me quedan más dudas que respuestas, me queda más incertidumbre que certeza y no sé qué pensar, no tengo la información y no tengo la claridad en este momento para saber en este fenómeno específico qué tanto está ocurriendo y qué tantas cosas son. Mi mayor problema es qué tanto es espontáneo y auténtico y qué tanto es una premeditación. Y ahí es donde, bueno, ya después algunos son muy obvios con el uso carroñero que quieren hacer de las cosas, pero en el fenómeno como tal, tanto como ocurrió y como la confusión que ha generado en tantos sectores, eh, me declaro, la verdad, en este caso, dudoso, incierto, sin la información necesaria y creo que es un fenómeno que está todavía por darnos más pistas, ¿no? ¿Vas a dar o qué onda? Tu micro, estimado Dan. Gracias. Sí, no, yo insisto en que, que dada la información, digo, tampoco es suficiente, como dice Fer, pero dada la información, sí, yo lo que veo es que quisieron capitalizar este fenómeno, que también, como bien dices, Ernesto, no es la primera vez que pasa en Sudamérica, Brasil, me parece que en algunos países de Centro y Sudamérica ha sucedido ya este tipo de violencia en Inglaterra, por ahí hay una película que se llama Ernesto contra el mundo, ¿no? Que habla de eso precisamente. Y yo sí o sea, lo que percibo es que sí se les fue la mano a estas personas. Obviamente, ¿quién es responsable? Pues a nivel local, ¿no? Primero del estadio, ¿no? Como responsable del servicio que vende, después ya el municipio y el estado. También coincido con Fer, que también puede ser un reflejo también de la violencia que se vive en el país, también coincido eso. Que como bien dices, no es actual, sino es algo que ya viene, que se ha frenado, de hecho ya hay una pequeña tendencia a la baja, pero sí veo que lo que hicieron fue tratar de capitalizar esto hasta que se acordaron que era su negocio, que había un negocio ahí que podían perder y entonces ya empezaron a calmarse las aguas, ¿no? Entonces yo lo veo así, yo veo que sí fue algo así como completamente, se dio a nivel local, sí hubo contubernios, repito, seguramente se pusieron de acuerdo con algunos guardias para abrir las rejas o para hacer algunas cosas así, para que los dejaran pasar con armas, y al equipo contrario no, y al final, repito, se les fue la mano y ya después quisieron capitalizar esto, pero yo es lo que sigo, bueno, insisto con esto. Sería lo que quería. Pues yo igual me escucho ya conspiranoico y lo que sea, pero ahí va en mi visión. Yo sí estoy viendo que estamos viendo actuar en el país, lo quiero señalar ya de manera muy clara, estamos viendo actuar en el país grupos paramilitares asociados a intereses extractivistas. Estos grupos paramilitares se dan en llamar cárteles y lo que sea. Y se les hace toda una construcción mítica. En fin, está este grupo muy claro de paramilitares asociados a poderes extractivistas que están actuando en todo el territorio y generalmente consiguen generar áreas de despojo y áreas en las que después podemos observar a grandes corporativos operar de manera impune, sobre todo las mineras. Esto en un primer lugar. En segundo lugar, estamos viendo grupos de choque en las más diversas cuestiones que se puedan dar en cualquier fenómeno en el interior del país, en cualquier estado de la República. Se pueden observar la intervención de grupos de choque que actúan de manera impune. Estamos viendo a grupos parapoliciales haciendo exactamente lo mismo en distintas entidades del país. Y estamos viendo manejos de medios que tienen ya algunas hasta claves muy, muy concretas de cómo manejan su información. Incluso ya en este caso hasta las cantidades. Esta vez se hablaba de 17 muertos el sábado, los mismos 17 muertos de los que se hablaba en la supuesta ejecución que hubo en Michoacán, apenas la semana antepasada. Entonces, esta cadena de hechos que se vienen sucediendo uno tras otro, con este ambiente de incertidumbre que se va generando en la opinión pública, que se va extrapolando por diversos medios de información,
que se va orientando hacia la idea de que estamos en un país que no tiene un gobierno eficaz y que, por el contrario, está incentivando la violencia gracias a su ingenuidad o a su inacción o a su omisión, pues está muy claro en lo que se puede leer en todos los medios. La premeditación con la que ocurrieron los hechos en específico aquí en este estadio, a mí me parece muy sospechosa. Contraproducente para ciertos intereses, sí, pero para un interés general que recordemos que está unido en una sola causa que se llama paradójicamente Sí por México y que tiene todo un background fascista, muy asociado a ese otro sí que se buscaba en Chile ya digamos, los últimos días del régimen pinochetista, pues a mí me parece muy, muy sospechoso y muy elocuente. Me parece muy elocuente que se enarbolen en una causa muy parecida a ese fascismo trasnochado de los últimos días del pinochetismo y que recurran a estrategias de comunicación muy, muy fascistas. Por lo que yo no dudaría ni por un momento que este último acto se inscriba también en esta misma dinámica de un golpe que ya no parece tan blando, que más bien va teniendo tintes de un golpe, como decías, Fer, más rugoso. Es un asunto delicado que yo creo que, más allá de mis sospechas y de esta hipótesis que lanzo, sí está muy presente la inteligencia del gobierno mexicano, la inteligencia del Estado Nacional, sobre todo en las instituciones que le competen, las instituciones de seguridad nacional, de seguridad pública, las instituciones de seguridad interna, que están también a cargo de la Secretaría de Gobernación, y que sí debería de ser una preocupación importante para la comunicación del Estado mexicano, para la comunicación de la presidencia y también para los afanes y para los intereses y para el propio discurso del presidente. Les decía, independientemente de mi hipótesis, independientemente de las sospechas que se desencadenen de todos estos actos, todos estos fenómenos, sí es importante que ya se trabaje con más inteligencia en ese aspecto y que la seguridad sea tratada con más cuidado. Y de que también yo llamaría de manera muy respetuosa al presidente a dejar de lanzar esta frase que a lo mejor puede ser muy efectiva para su discurso en la mañanera, de que no se están portando mal los conservadores. O sea, yo creo que ya es tiempo como de dimensionar qué es el grupo conservador, quiénes forman parte de esa oligarquía y lo violentos que pueden llegar a ser y que han sido. Hay una gran incógnita de qué tan involucrada está la oligarquía y la presidencia de la República del sexenio pasado, en el caso ni más ni menos de algo violentísimo y terrible que fue la desaparición de 43 normalistas y la institución propia del ejército. Entonces, yo quiero que quede claro aquí en esta participación que tengo que me baso en sospechas en un sentido común, digamos, más o menos agudo, pero que sí estoy llamando la atención del gobierno a que ya dejemos atrás ese discurso de que los conservadores son diferentes al crimen organizado y que básicamente se trata de grupos de poder que buscan desestabilizar y que buscan regresar al poder por los medios que puedan y que encuentren creo que son peligrosos y yo creo que están haciendo ya uso de una violencia que nos debería preocupar a todos como sociedad en este país. Y con esto yo cierro la participación de este tema, pidiéndoles una conclusión sobre este tema para irnos ya al del 8M, camaradas, ya sí, para como suavizar también un poquito la mesa. Ya sé. La verdad que sí, yo me enfoco y ya para no repetirme, cierro en si de verdad, si esto que ocurrió o tal vez, dos cosas, ¿no? Voy a aventurar primero. Si esto que ocurrió por descuidos, por negligencias y por premeditaciones un poco más locales, que ocurrió en Querétaro, hubiese ocurrido en Ciudad de México o hubiese ocurrido en el estado bueno, en Guerrero no podría ocurrir porque no hay equipo de fútbol profesional, pero hubiese ocurrido en algún otro estado de la República que hoy en día sea gobernado por algún Veracruz, por ejemplo. Veracruz, mismo Tijuana, que sea gobernado por Morena,
bueno, Penilei Ramírez ya estaría haciendo una cronología y dándole tips a periodistas de cómo investigó la empresa de seguridad y que el de la empresa de seguridad, cómo fue reclutado y por qué, y que es amigo de tal y comió con tal y lo que consume y dónde compra y dónde vive y la camioneta que carga, ¿no? Así con esa enjundia y con esa dedicación que el periodismo de investigación hoy en día nos está mostrando sus grandes dotes para investigar todo tipo de cuestiones sospechosas, bueno, ya estarían desatados, ¿no? Y dirían todos los contubernios que pudieran encontrar y todos los supuestos conflictos de interés no comprobados, pero sí sembrados del gobernador del estado en turno con alguna empresa de seguridad, con el estadio, con las empresas con las que tengan contrato de publicidad del club, con todo. O sea, ya habrían hecho una campaña que no pararía, que no dejaríamos de escuchar las relaciones, no dejaríamos de ver correr reportajes que supuestamente vinculan a algún poder del gobierno del estado de Manado de Morena, que estuviera vinculado de alguna manera con algo de lo que pasó en el estadio, con el club y con todo esto. Entonces, sí nos deja esa lección, que es muy distinto el tratamiento que se le da cuando buscan golpetear al gobierno actual contra lo que hacen cuando pasa esto en un estado gobernado por la oposición, como es el PAN. Y como es Querétaro, un estado conservador, eso no hay la menor duda, y en el que en general, también dicho por el propio AMLO y reconocido por varios, se había hecho un buen trabajo, sobre todo el gobierno anterior, y este que acababa de entrar, pues bueno, siempre obedeciendo a intereses medio oscuros, pero que en general mantienen el orden y el statu quo en su estado más o menos tranquilos. Eh, o la otra es que tal vez por eso no ocurrió en un estado gobernado por Morena y tal vez se prestó o se usó sin permiso del gobernador un estado gobernado por la oposición para hacer algo como esto en aras de un mal mayor que sería su bien perjudicar y seguir desestabilizando al gobierno de López Obrador. Y ya siguiendo y sumando nada más, poniéndole la cereza a tu idea, pues sí, la verdad es que no hay que dejar de ver esa dimensión, ¿no? La dimensión transnacional de grupos paramilitares disfrazados de crimen organizado, o mejor dicho, habría que decir crimen autorizado, que básicamente lo que buscan es recobrar poder o acrecentarlo pues, de manera que se puedan traducir económicamente, ¿no? Sea vendiendo personas, sea vendiendo órganos, sea dando una adopción a niños, sea llevando mano de obra barata, sea pasando droga, que ya se está convirtiendo como pareciera que en negocio de poca monta comparado con todos los demás, o sea hacer uso de la dark web, muchas cosas ahí muy turbias, ¿no? Que no podemos dejar de ver. Y bueno, perdónenme que lo quiera ligar, pero para muestra un botón de lo que ha pasado o de lo que sigue ocurriendo en Ucrania, ¿no? No, o sea, los occidentales no quieren que acabe la guerra y sobre todo ya ni siquiera es Occidente, Estados Unidos específicamente necesitaba, quería, buscaba y por todos los medios, incluyendo buscar a Venezuela, perpetuará la guerra allá. Entonces, si hacen eso en destinos tan lejanos, ¿no? De su geografía, pues no, ya sabemos que no les cuesta mucho hacerlo acá, sea con el USAID o sea con Paréntesis, ya les redituó 8 puntos en la popularidad de Biden. Imagínate, con una popularidad famélica, ¿no? Que estaba desahuciada, pues parece que la maquinaria de guerra estadounidense no deja de motivar a sus ciudadanos, ¿no? Esa no se agota, ahí sí republicanos y demócratas son belicistas por igual y se unen juntos con las armas en las manos, abrazados todos, con granadas, con granadas conectadas. Con precio, con etiqueta de precio. Exactamente. Y pues si eso hacen en esas geografías tan lejanas y lo hacen y lo saben hacer, pues ¿qué no pueden hacer por acá, no? Sea con la USAID, la asociación que inyecta dinero a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, entre otras, igual que a varias más, o sea con el cártel Jalisco Nueva Generación, o sea con la familia michoacana, o sea con los Zetas, o sea con el cártel del Golfo, es decir, todas ellas son organizaciones, ¿no? Unas las usan
de manera think tank y democrática, y las otras, pues, encubiertas, ¿no? En el halo y en la mitología de la narcocultura. Entonces, sí, la verdad es que da para sospechar. Exacto. Da para sospechar y no podemos dejar de sospechar. Y eso nos va a llevar a que el buen Adán nos concluya y empecemos a sospechar de lo que ahora hace unos minutos está pasando en el Zócalo frente a Palacio Nacional con un grupo de hombres y no mujeres. Pero ahorita pasamos a ello, nos lo guardamos unos minutos en lo que Adán concluye. No, igualmente, o sea, es fútbol, siempre ha pasado esto, bueno, en diferentes lugares siempre se le va mal a alguien, pero como bien dices tú, siempre hay que tener un sentido crítico, siempre hay que tener como el décimo hombre, ¿no? O sea, siempre, ¿y qué tal si, ¿no? Hay algo por ahí que no hemos visto y, bueno, estar atentos siempre, ¿no? Ese sentido crítico para, digo, porque si no nos vayan a madrugar en algún momento, ¿no? Por ejemplo, ahorita España, ¿no? Con el costo de la electricidad súper elevado, casi 800%, ¿no? En ningún momento lo sospecharon, ¿no? Y yo digo, ¿por qué nadie se pregunta por qué, no? ¿A qué lo justifican? Pero bueno, esa sería mi conclusión. Perfecto, pues entremos en ese tema, mi Fer, el del 8M. Yo perdí ahorita la vista de lo que está aconteciendo y ya hay un policía, tengo entendido. Perdón, se te cortó un poco al final, pero no, ya regresó, aunque sea como en voz de ardillita, recuperando el tiempo del Free. A ver, habían pasado varias cosas, entre ellas que habían 25 lesionados, 25 personas que necesitaron atención médica, de las cuales solo 3 eran un poco graves. Una muy lamentable, que fue una policía a la que con un picayelo le lastimaron el pómulo. Dícese que la chica feminista le quería sacar el ojo, por fortuna no lo logró. Y las dos chicas, las dos manifestantes, porque destruyeron una estructura que a la vez se les cayó encima. Entonces, y de que de hecho Sí. estaban negando en principio. Eso sí. Pues eso. Entonces eran las 3 personas, esas 3, la policía y esas 2 chicas, las que habían requerido atención médica porque era un poco más seria sus lesiones. Pero hace muy poco ocurre que ya frente a Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución, en las vallas que estaban ahí colocadas, pues hay un contingente un poco amplio de caballeros o de hombres que estaban tratando de dañar, ¿no? Y de romper la valla, el bloqueo, pues para causar desmanes y quién sabe qué nivel de violencia mayor. Entonces, bueno, por ahí Martí Batres denunció y tuiteó que era algo que preveían o que sabían que podía ocurrir, y pues que, bueno, están tratando de que se contenga eso y de que no pase a mayores, ¿no? Entonces, bueno, pues el 8M en general había transcurrido. Y un detalle que falta decir, porque pues también es cierto que hay que dar un poco de noticia de lo bueno, es que en Avenida Eje Central, entre Eje Central y Juárez, muchos manifestantes, que en su mayoría se han estado manifestando el día de hoy pacíficamente allá en la CDMX, aplaudieron y, bueno, además de estarles entregando rosas a las policías, estaban aplaudiendo a un contingente de policías de las Atenea, pues por su labor y por cuidarlas y por simplemente encauzar la marcha, ¿no? Por ser un grupo de contención y no de reacción ni de ataque ni de represión. Lo cual pues creo que es loable y que en general han tenido que, me parece desde mi punto de vista, que tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México han sido extremadamente creativos para tratar de no confrontar, evitar la violencia y mediar con no exponer tanto tampoco a las policías, que en principio están algo expuestas a grupos que tal vez solo quieren violencia y no manifestarse por causas justas. Y bueno, ver la manera de que eso no parezca una provocación y de que no se consideren como formas represivas y demás cosas, ¿no? Y mucho menos ya estos ridículos de decir que el presidente tiene miedo y por eso manda
a poner una valla afuera del Palacio Nacional, ¿no? Que ya es como el colmo de los absurdos, porque pues más bien lo que sí, diría él, ¿no? Tratando de adelantarme, sí, tengo miedo de que pase algo malo y de que haya violencia, de eso sí tengo miedo, ¿no? No del Ay, feminismo ni de las feministas, que por cierto hoy hubo un evento al respecto, ¿no? En la ciudad. Entonces, eso es el saldo que hasta ahorita tenemos. ¿Cómo ven el 8M? ¿cómo lo vas viendo, Medanovsky? Bueno, yo lo primero que diría es que precisamente el feminismo, quiero aclarar que hace poco, pero lo poco que sé, es que precisamente está en contra de los múltiples machismos, ¿no? Porque hay tantos machismos como hay hombres, ¿no? Entonces, una de las cosas principales de las que de las que las feministas reclaman es precisamente la violencia que existe en el hombre para resolver las cosas, ¿no? La figura del Popeye, que todo arregla golpes, Tom y Jerry ahí golpeándose. Eso es algo que eso es una de las principales causas por las que se quiere desaparecer el machismo, porque el machismo representa violencia de alguna manera. Y se supone que en la deconstrucción de un hombre tiene que o sea, voltear hacia esa parte y empezar a controlarse, a gobernarse y empezar a deconstruirse. No es rápido, pero tiene que hacerse. Esto como principal argumento. Entonces, en algún momento yo veo estas, obviamente que no son todas, porque también hay muchos grupos feministas y habitualmente estas personas que llegan con esa violencia, excusando que si no se hace, muere gente, si no se hace, los hombres siguen siendo violadores y asesinos, evidentemente se ve que es un grupo completamente aparte de lo que es el verdadero feminismo, ¿no? Entonces, y obviamente habría que analizar de dónde viene ese grupo, porque esto sí me parece un golpeteo constante, que en su momento yo creo que más de una persona perdió la cabeza en poder articular y separar estos dos feminismos, ¿no? Porque muchos sí, yo estoy a favor del feminismo y pensaban que este feminismo violento, o que se dice a sí mismo de este feminismo, que no lo creo, sea el no feminismo que propone esta no violencia y resolver las cosas pues, de alguna manera mucho más inteligente, más a través de argumentos, efectivamente tomó un tiempo algo, también el poder solucionar en el gobierno efectivamente esta separación, porque al principio era muy complicado, ahora ya se formó el grupo Atenea, se empezaron como a formar estas estrategias para separar estos grupos. Y aún así, lo bonito de esto es que se sigue manteniendo el derecho a la manifestación, Totalmente. ¿no? Creo que lo han resuelto bien. Yo creo que hoy en día ya mucha gente ya separó estos dos feminismos. Cuando empezó esto, hace 3, 4 años, me parece ser, cuando empezaron estas marchas, sí, efectivamente, se había todo un feminismo ahí, se usaba la palabra feminazi, precisamente por lo radical que eran estas personas, pero poco a poco, a través de estos tiempos, la pandemia ayudó mucho en ese aspecto, porque sí se calmaron un poquito las aguas y se empezó a ver ya a través del tiempo o a poner las cosas en sus diferentes. Estamos hablando de esto. Yo creo que el feminismo pierde mucho con esta violencia, pero que ya ahorita al atar saben que hay dos o hay muchos feminismos, hay muchas personas allá afuera, y más sin en cambio todos conviven en la misma ciudad. Eso es, bueno, yo diría que bravo por el gobierno de la ciudad, ¿no? Eso es lo que yo opino. Sí, sí, coincido. O sea, a ver, aquí la ciudad ha estado manejando muy bien la situación, sobre todo este año. Quizá en los 3 años anteriores había por ahí algunos manejos que reflejaban falta de pericia, más allá, no creo que de sensibilidad, pero sí de pericia para manejar las cosas, pero se ha aprendido bien. Se han organizado foros donde participan policías, mujeres y feministas. Ha habido constante comunicación entre algunas colectivas y el gobierno de la ciudad. Campañas de concientización sobre la violencia de género, y un actor de la policía y de la seguridad propia de la Ciudad de México que ha logrado disminución de la violencia.
que había venido reduciendo la incidencia en feminicidios, que ahora tuvo un repunte muy marginal, pero que sí ya había venido mostrando una reducción y que yo creo que se va a mantener esa tendencia. Eso en primer lugar. No obstante, lo que llama la atención es otra vez esta, pues la infiltración y el uso que se da de un fenómeno. Aquí sí se utiliza un fenómeno de la realidad, que es la protesta de mujeres en contra de la violencia ejercida hacia ellas mismas, con toda la plataforma ideológica de los feminismos, y la capacidad que ha tenido la oligarquía y el statu quo de infiltrarse en ese movimiento, de desacreditarlo, de manejarlo a su beneficio, y de la poca, de la poca habilidad, o la poca, vuelvo a decir, pericia, pero esta vez de las propias feministas, de cómo separarse de la infiltración. Ahora estamos viendo que su propio movimiento ha logrado separar ya las condiciones. Y hay colectivas y también contingentes que decidieron esta vez marcar claramente que ellos estaban en contra de la violencia y marcharon de manera pacífica. Y precisamente, como dice Esfer, entregaron reconocimiento, flores, y se solidarizaron con la labor de las Ateneas, que resguardan la seguridad en esta congregación y en estas manifestaciones que se han venido dando durante el día. Todo esto es la parte, digamos, la nota positiva, la nota que me alegra a mí de lo que estoy viendo en este 8M, pero no deja de llamarme mucho la atención el uso pues de esta oposición y su característica mezquindad, que por supuesto no es mezquina o no escatima ningún recurso a la hora de levantar toda su parafernalia, ¿no? Por ejemplo, ayer estuvo volando un dirigible por la Ciudad de México, lanzando ahí consignas condenatorias contra el Estado feminicida mexicano, y según lo que dictaban las frases que manejaban en grandes mantras este dirigible, pues en contra de la violencia y solidarizándose con la lucha de las mujeres. No obstante, pues quién sabe quién pagó ese dirigible, ¿no? Porque no creo que sea muy barato mandar un dirigible por toda la ciudad a lanzar esa supuesta solidaridad con las mujeres. Cerca de y al otro día, un mensaje del PAN diciendo que con ellos sí se puede cambiar la situación y que están completamente en contra de este gobierno feminicida y a favor de la lucha de las mujeres, que ellos sí entienden, ¿no? Y bueno, sabemos que hay intereses asociados a grupos de choque que han estado actuando bajo la consigna de ser feministas y que defienden un tipo de feminismo que uno no les puede cuestionar. O sea, si uno les dice que no son feministas, pues van a decir, pues estás ejerciendo mansplaining, es decir, estás explicando desde la perspectiva de un macho, de un hombre, un fenómeno exclusivo de las mujeres. Pues será el sereno, pero a mí me parece muy sospechoso su actuar y me parece muy sospechoso que recurran a la violencia, una violencia extrema que se desencadena dando de martillazos, tundiendo de martillazos a mujeres policías y hasta prendiéndoles fuego, y también con la colaboración de algunos hombres que van ahí, no porque sean de identidades diversas, sino porque van exprofeso vestidos de mujeres a estas congregaciones exclusivamente, y que todos los demás días del año son machos y redentos, que van a madrearse con policías de la Ciudad de México para que precisamente intervengan hombres policías y traten de mediar la situación. Es muy interesante cómo se ha venido desarrollando el fenómeno, pero cuando menos sí puedo reconocer ahora que ya hay una inteligencia social ahí metida en el movimiento feminista, que está separando contingentes, que está marcando un discurso pacifista y que está reivindicando las causas del feminismo, también sin dar tregua, ¿no? Unas causas que son duras de mencionar y que claramente señalan que hay un problema de feminicidios muy importante en este país, pero que no por eso recurren a la violencia gratuita en contra de otras mujeres. Eso es lo rescatable de todo lo que estamos viendo. Y pues nada, pues perdón por estar opinando de estos temas. Es una mesa de machines. Ya dijimos que a lo mejor Fer nos puede ayudar a contribuir a esta mesa con una opinión de su hermana, que es feminista y que seguramente está muy bien enterada de estos temas más que nosotros, pero pues aquí
hacemos ejercicio crítico de todos los fenómenos que se van dando en nuestro ámbito desde una visión periférica y pues, de modo, desde la periferia del feminismo como machito, ya lancé yo aquí mi perorata y pues creo que tiene ahí algunos elementos que pueden servir de algo. El periferia de hoy, ¿cómo te vas despidiendo? Sí, pues desde la periferia del mansplaining, yo cerraré, voy a tratar de cerrar de manera sucinta. Voy a tratar, dije. Todo el respeto, todo el reconocimiento a mi incomprensión, aún mi incomprensión completa a lo que es el feminismo, toda mi apertura a conocer y comprender un poco más, no un poco, bastante más, todo mi respeto a los feminismos, a los múltiples feminismos, locales, internacionales y transnacionales y de todo tipo, ¿no? Globales. Eh, y creo que ella, o sea, que esos feminismos y que ellas son bastante inteligentes como para ir poco a poco deshaciéndose de los oportunistas que han tratado de montarse en su movimiento para golpear a gobiernos legítimos y para recuperar intereses que cuando están en el poder son los menos feministas y suelen ser los más cruentos en las políticas feministas o en las políticas más bien a favor de la mujer. Entonces, creo que es una lucha justificada, creo que debe de seguir. No cerramos los ojos, México no es un paraíso, no iba a ser posible en 3 años y cacho, tampoco va a ser posible ni al terminar el sexenio de Andrés Manuel. Y aún si se da continuidad a la cuarta transformación, tampoco va a ser algo mágico, ni la violencia en general, ni la desigualdad, ni la violencia contra las mujeres, pero creo que se está haciendo algo y que se va en el camino correcto y que todos juntos debemos colaborar para ello, sin intereses, pues la verdad, espurios, ¿no? Entonces esa sería mi conclusión del feminismo. Los datos ahí están. Hoy Sinaloa logró de manera pacífica, parlamentaria y adecuada despenalizar el aborto. Entonces, un logro más. Esas cosas, esos son pasos agigantados en favor de la mujer. La verdad que sí. Sí, Y, sí, sí. y pues bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí va el proceso. Cerraría con 3 datos interesantes, que son un poco notas de la semana pasada, pero que vale la pena retomar. Los precios de la gasolina, ese sí es muy actual y ese es prácticamente de hoy. Los precios con la decisión que tomó Estados Unidos de no exportar más, no importar más bien, petróleo de Rusia. Ya venía una subida, una inflación y una subida de precios muy fuerte en las gasolinas en Estados Unidos. Hoy ha estado subiendo por horas. Incluso el canciller Marcelo Ebrard estuvo reportando los precios de la gasolina en Los Ángeles en su gira de trabajo allá con el alcalde Eric Garcetti. Eh, y entonces hoy México tiene gasolina a mejor precio, más baja que Estados Unidos, gracias a la política, sí, en parte de subsidiar el IEPS, pero a una política, pues sí, proteccionista, como debe de ser, de la población. Entonces, eso, el petróleo mexicano se vende mucho más alto, por supuesto, por un fenómeno de la guerra, pero ahí está. Cuando muchos no creían o no pensaban que el camino sea la autosuficiencia o el proteccionismo energético, creo que ahí se está demostrando más que bien. Creación de empleos alcanzó un máximo en este primer bimestre básicamente. Recuperación económica, por supuesto. Obviamente hay quien dice, pero digan que cayeron 5 puntos del PIB el año pasado. Pues claro, hubo una pandemia, no mamen, pues si no, ¿de qué creen que venimos, no? Claro. O sea, pero bueno, la recuperación económica del país, y ahí tenemos unas tablas y unas cifras oficiales, ha sido de lo mejor y ha sido de las más altas de muchos países del mundo. Y eso, petróleo al alza, buen manejo en ese sentido, economía y recuperación de empleos va mejor. Quien sigue diciendo que es que AMLO iba a bajar la gasolina a 10 pesos, es imposible con tema de inflación. Mucho cuidado con las malas versiones de las mediciones inadecuadas, porque el INEGI de pronto ya hoy en día mide cosas como que los salarios mínimos, pero sin tomar en cuenta que el salario mínimo ha aumentado en un porcentaje bastante fuerte.
con lo cual si hoy hay más mexicanos que ganan el salario mínimo, no quiere decir que ganen menos, sino quiere decir que el salario mínimo le tasa a más gente que ya ganaba esa cantidad de dinero. Entonces, mucho ojo con la manera engañosa de tratar las cifras, de decir que ahora son más mexicanos que ganan menos dinero porque no ganan menos dinero, tienen de hecho mayor poder adquisitivo. Lo que ocurre es que el salario mínimo ahora es una medida mucho más alta. Claro. Con esos datos me voy despidiendo, mis queridos, a ver qué nos cuenta Dan para cerrar. Gracias, me ganaste lo de los precios, la verdad. Entonces, bueno, lo primero que diría nada más es, desde la periferia, lo que diría yo es a los hombres, es tratemos de entender, tratemos de conocer y mucho cuidado con los micromachismos. Por ahí podemos empezar. Daría ese consejo. Vamos a empezar por los micromachismos y empezar a hacer el cambio en uno mismo, ¿no? Ya desde ahí ya empezamos, ¿no? Sé que cuesta trabajo, sé que podemos recaer en algunas cosas, pero no hay que aflojar, hay que seguir tratando de entender y tratando de cambiar. Ese es el consejo que doy referente al feminismo y Día de la Mujer. Desde mi perspectiva y desde la periferia, hacia este asunto. Primero. Lo segundo es, ya que comentaste lo del petróleo, también comentaría precisamente lo del costo de la energía eléctrica en España. Estas dos cosas que comentas del petróleo y lo de la energía eléctrica, el costo, ahorita están altísimos. Yo creo que es impagable, están en el medievo ahorita, o sea, yo creo que en veladoras ahorita. Derivado de esto, ojo con la reforma energética, hay que dar mucho apoyo. Ya con esto se demuestra que efectivamente hay una buena gestión, hay una buena voluntad, ¿no? Y que hay una inteligencia en el gobierno, cosa que a veces, muchas veces no ha habido, yo creo que desde Cárdenas o desde... Entonces, ojo, hay que apoyar esa parte de la reforma eléctrica y estar muy, muy atentos, ¿no? Con esa parte. Y por ahí también dando ahí como algunos consejillos de el nuevo golpeteo, es que como ya van a inaugurar el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se cuesta más de 2 horas llegar en transporte público ok, ya se aclaró, se dijo para los que no, que hay un planeamiento de construcción del tren suburbano en donde se hacen 40 minutos máximo, que hay unas autopistas que se están construyendo, o sea, las cosas no van a quedar así. Entonces ya, por favor, hay que poner más atención y poner ahí, porque lo digo porque está circulando el meme. Entonces, abusados ahí con esa parte, ya empezar a circular y poner atención precisamente a nada de que, me tardé 2 horas en llegar, pues sí, pero se están construyendo ya algunos, accesos para llegar más rápido, como en todas las ciudades, el gran aeropuerto a veces está afuera, en Japón inclusive tiene uno sobre el mar y para llegar hay que llegar en tren y cuesta dinero también, ¿eh? O sea, Sí, no es, no es gratis. no es gratis, ¿no? Porque, es que van a cobrar 3 pesos, ¿no? O sea, de por sí la ciudad está subsidiada y es súper baratísima, sí. Van a querer a sacar 20 memes acerca del costo del transporte. Entonces me anticipo. Ya nos diste, sí, bien dado. Hay que dar sueros antialacránicos, ¿no? Ya vimos que ya viene la picada, hay que estar ahí listos con los antídotos. Sí, no, este aeropuerto desde que se planeó tiene ya contempladas las vías de acceso y una de las más importantes es el tren suburbano que va a tener una ampliación desde Lechería hasta la terminal. De hecho, la estación de la terminal está prácticamente lista, nada más es cuestión de que se termine el recorrido del tren y listo. Yo creo que lo vamos a ver a finales de año. Hay dos predicciones de la derecha que se manejan ahí, ya sabes, entre cuates ahí en bares de Santa Fe, ¿no? No, que dicen que el tren, que el aeropuerto del Felipe Ángeles, que solamente va a ser un aeropuerto de carga, que la gente no va a querer ir al aeropuerto, que solamente va a ser un aeropuerto de carga, que nadie va a querer subirse a esa cosa, porque aparte los aviones van a chocar por... Sí, claro. Sí. Y la segunda es que el Tren Maya no se va a terminar, que es pura robadera y pura cosas de esas y que no se va a terminar y que obviamente pues, estaría muy padre que lo hicieran, pero que al final... es que esa es la siguiente parte del argumento. O sea, lo primero eran los tacos de jaguar aderezados con huevos de titán, mientras quemabas ahí 5 hectáreas de selva.
Ahora Sí, ya claro. no, ahora ya no, ahora ya es no, sí se va a construir y sí estaría padre que lo terminaran, pero no lo van a terminar. ¿Por qué? Incapacidad. Bueno, pues primero que por incapacidad, porque están robando todo el dinero, pero ya sabes, el nuevo argumento, ¿no? Porque o sea, ya cuando ven que va avanzando, una vez hay un canal de YouTube que se llama Política Piñata, Ah, sí, tiene un cómo no. ejercicio de todas las frases que fue diciendo Lili Telles acerca de la vacuna Ujú, ujú. rusa, muy, muy bueno. O sea, fueron hilando los dichos, cómo se fueron desdiciendo y buscándole como el nuevo, ¿no? Claro. Entonces, ese es el nuevo que está, la nueva Pues que ya viene ahorita, ahondaremos ¿no? en esos temas, mi estimado Adán. Por el momento hay que ya cortar la transmisión. Y ojalá vuelva a política piñata. Sí, nada más, ahí les va, yo como hombre que ha ejercido la violencia este, mi, contra la mujer, no de manera salvaje, pero sí clara, creo por esas estupideces que hice. Entonces sí hay que mandar al carajo al machismo y hay que aprender a ser hombres de otra manera. Hay Y que hay que cuestionarnos qué desterrarlo. demonios es eso de ser hombre, ¿no? Ya como colofón de reflexión aquí este 8M del 2022 que estamos viviendo y pues de esta manera nos estamos despidiendo de esta mesa de periferia, camaradas. Tengan una excelente noche y no beban demasiado, no es que inviten. No beberemos mucho. Mi martillo para romper viejos valores de machismo. A la nietzscheana. Exacto. Vámonos, abrazo para todos. Buenas noches.